hicieron también el taller de Incoterms. Me imagino que se entretuvieron mucho, les encantó, se enamoraron de los Incoterms, ¿cierto? Bueno, mejor dicho, 5 en todo, listo. Entonces, había un documento que era sobre requerimientos del mercado. Entonces, ahora sí, ¿quién me quiere hablar sobre ese documento? Bueno, profe, pues yo le quiero hablar sobre el documento. Dime. Bueno, a ver, pues empezando. Ya hoy en día, pues como en pleno siglo XXI, podemos evidenciar que pues hay muchas empresas que tienen cualquier tipo de requerimiento. O sea, no solo sea pues presencial, sino pues, lógicamente utilizando también las redes sociales o las tecnologías de la información. Sí. Y las empresas pues deben estar preparadas para todo ese tipo de sucesos, ¿cierto? O sea, Sí. no solo por las negociaciones, sino también por la respuesta en cuanto a, digamos, novedades ocurrentes, ¿cierto? Sí. Pues, por ejemplo, las empresas lo que yo veía en el tema de las empresas de logística y de transporte, tienen que tener, o sea, muy claro esto. Digamos, en el tema de la entrega, pues, de la mercancía o las rutas donde programan, pues, todas esas entregas, que si se les asigna una sola ruta, digamos, más de 10 clientes, o sea, saber llegar al cliente, saber distribuirse la ruta y saber llegar. Sí, sí, sí. Pienso, pues, Profe, que... Dime, Valentina, No, démosle. no termino yo. Ayúdeme, le ayudan, por favor. complementen. Sí, bueno, Sí. sí, profe. El complemento, pues. Bueno, profe, pues yo lo vi también de otra forma, vi que se enfocaba mucho, era en que sin el generador de carga no iba a existir el transporte. Tiene En que pocas haber. palabras fue eso, ¿cierto? Entonces decía que si no hay un producto que entregar, pues obviamente no va a tener una ruta, pues No para hay poder hacer, transporte. ¿cierto? Sí, señora. Ajá. Entonces dice que pues los generadores de carga, o sea, las personas que alquilan pues ese transporte, deben centrarse pues en elevar sus niveles de productividad. Es decir, pues ellos deben como te digo, explotar, como decían los otros videos que hemos visto, sus recursos productivos, por ejemplo, tierra, capital, trabajo, y digamos que lo que nosotros necesitamos es que los empresarios generen una buena calidad en sus productos y servicios y que también pues no solamente sea aquí en Colombia, sino que se expandan a nivel pues mundial para que así también pueda fluir pues el transporte multimodal, ¿no? Valentina, Porque va de la mano. Valentina, ¿me esperas un minutico que Camila está aquí hablando? ¿Será que tiene algún problema? Ya, vas Sí, muy bien. profe. Solamente los escucho, no puedo ver. Que no puede ver, solamente nos escucha. ¿Qué Ustedes sí me computador? ven a mí. Claro. Sí, pero Ah, Es que el computador ya como que tiene un problema, no sé. y tú no puedes ver. Bueno, entonces, pues sería muy bueno. Bueno, de todos modos queda grabado ahí lo que vamos a hablar ahorita. Pero entonces, mira, a ver, y si no puedes ver, entonces trata de defenderte con el audio. Listo. Bueno, y ahorita dándole tiempo a ver si llega Germain pues a la plataforma para darles, digamos, la socialización del taller de Incotex, para que queden pues más preparaditos para el parcial que van a presentar. Listo. Bueno, trata a ver si de pronto puedes vernos. De todos modos, los chicos, lo que es Valentina y Joan, me pueden ver. Bueno, chao, pues nos seguimos hablando. Si tienes alguna duda, entonces, preguntas por acá o preguntas por ahí por el chat. Bueno, ahora sí. Bueno, Valentina, vas muy bien, entonces. Profe, entonces dice que las personas, pues los empresarios deben de encargarse de tener un buen producto, pues un buen producto, para que este sea como más llamativo para los otros países. Entonces, para mí, en pocas palabras, el documento está diciendo que sin generadores de carga no va a haber un transporte multimodal. Dice que estamos pues, en una economía globalizada, ¿no? Y pues entonces, obviamente, hay muchas exigencias en el mercado. Y pues si nosotros no le damos esa competitividad
al mercado, entonces no vamos a poder pues como llegar más allá. Sí, Y me gustó mucho sí. que a lo último que una frase que decía, el éxito de un transportador moderno depende del éxito de sus clientes. Y me gusta el énfasis que hace ahí de que es un transportador moderno. Porque pues obviamente hay transportadores que son muy antiguos y no tienen pues en cuenta la calidad, por ejemplo ahorita lo de los e-conters y todo eso. Sí. Bueno, muy bien. Eh, bueno, entonces vamos a hablar sobre los videos. O sea, ustedes se vieron los videos, más o menos habla como de lo mismo, ¿cierto? Es como ese Sí, profe, complemento. Sí, Es como ese, pero ya. el de pero la competitividad es como enfocando también como la estructura interna de las empresas, porque pues el protagonista ya hablaba de que las empresas deben contar con un personal de talento humano pues altamente calificado. Y no solo talento humano, o sea, digamos, yo no lo veo así tampoco en el ámbito del talento humano, sino también tanto el gerente o ya el jefe del personal o de la planta, o depende de la empresa. digamos que eso hace parte del talento humano también, porque un gerente, imagínense, un gerente de transporte que no conozca nada de eso, que de pronto no tenga tacto para hablar, que de pronto sea muy voluntarioso, muy llevado a su parecer, Exacto. sí, Pero, profe, yo lo veo así, yo lo veo desde el tema de que, o sea, que no solo dependan de un solo departamento, ¿no? Sino que, o sea, se complementen o que encajen las piezas también para que la empresa pueda desarrollarse. Y no sí, solo en claro, eso, sino sí, también aguantar la competitividad que hay en el mercado actual. la competencia Eso también. en el mercado actual, sí. Uh-huh. Y Vea, también muchachos, que hacía el énfasis en explotar los factores productivos. Decía que si nosotros como país no nos enfocamos en explotar esos factores productivos, no vamos a poder pues tener esa competitividad hacia otros países. oiga, pero noto cierto gusto de ustedes cuando vieron esos videos y cuando leyeron el documento. Lo cuentan como con ese agrado, como que les encantó, como que no sé, o sea, me parece pues que mucho interés, mucho compromiso por la, Eh, Y sí, a sí, mí me profe, gustó, profe. sí, o sea, es muy interesante. Y, por ejemplo, a mí me surgió una duda en el transcurso de la semana, profe. ¿y por qué no la preguntó? No, porque pues me vino a salir apenas pues, antes del Mm, presente día. Sí, sí, profe, es necesario siempre en una negociación internacional usar los Incoterms. claro. ¡Ja! Pues es que, mire ese documento, el documento que ustedes Sí. leyeron, en la mayoría de los párrafos, ¿qué se veía? Incoterm, ¿cierto? O Porque sea, eso, sino que es que, profe, lo veo así, pues veo así la pregunta es porque muchas veces, pues, el comprador, el vendedor, hacen todo como a la ligera, o sea, digamos en ciertos casos de la vida. Entonces, por eso lo pregunto. sí, Joan, pero mire, ¿se acuerda lo que yo les dije a ustedes ahorita? Que hay a veces un desconocimiento tan grande de lo que es la jurisprudencia de los Incoterms, que a veces uno de los dos, entre importador y exportador, terminan pagando lo que no debe ser. Entonces, por eso es que es Totalmente. necesario, mire, eso hace parte también de la competitividad, del conocimiento de mis responsabilidades como exportador, hasta dónde llega, y de mis responsabilidades como importador, desde dónde empieza mi responsabilidad. Entonces, muchas cosas, o sea, mejor dicho, los Incoterms, como les digo yo a los negociadores internacionales, porque a ellos sí les toca, eso ven Incoterms como en varios semestres, uno vuelve y les habla de los Incoterms, puede que sea como el coco para ellos, pero igual, eso es el pan nuestro de cada día. Mire, ¿cómo se irá donde los Incoterms? Hasta en la parte cambiaria tienen que tener conocimiento de los Incoterms. Por ejemplo, yo vendí costo, seguro y flete. ¿Qué quiere decir? Que yo tuve que contratar el flete y el seguro. Sí, O sea, que el proveedor me va a pagar a mí el seguro y el flete. Para yo hacer el reintegro, para que a mí me paguen esa mercancía, yo tengo que desglosar lo que es el valor de la mercancía, el valor del flete y el valor del seguro. Imagínense que hasta en la parte cambiaria hay que tener conocimiento de los Incoterms.
O sea, entonces, a mí me da risa porque yo les digo a los negociadores, van a ver Incoterm, se les van a aparecer hasta en la sopa. Eso me decían a mí. Sí, ¿alguien le dijo a usted lo mismo? Sí, profe, cuando yo estoy en el director de grupo. Se aparecen hasta en la sopa. Sí, Bueno, es verdad. entonces, vean muchachos. Bueno, entonces hagamos una cosa. No, qué pecado, nos sigamos a ver si de pronto viene Germain. Es que a veces creo que él es el que trabaja en el Banco de Colombia y tengo entendido que a veces como que lo ponen a trabajar como a estas horas. Bueno, ¿qué les digo yo de esto? Volviendo al tema de lo que es la competitividad. Mire que hablan por ahí de productividad. Entonces, yo les voy a hablar primero de lo que es la productividad. Lo que es la productividad, así en palabras pues así cristianas, ¿cierto? Es el uso adecuado de los recursos que una empresa tiene para poder sacar un producto al mercado en mejores condiciones de precios, ¿cierto? Baja los costos, entonces puede salir a competir. Si sabe utilizar todos los recursos, yo decía ahorita, no, es que eso debe ser de todas las áreas, ¿cierto? Una empresa que tiene todas sus áreas, voy a decirle a Camila si me escucha y si no, pues pongo a grabar esto. Camila, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? O si no, entonces activo el audio del WhatsApp para que vayas escuchando o para que te quede, vaya escuchando por partecitas. Bueno, entonces, Sí, veníamos. profe, ya logré Ay, ya, resucitó ingresar, me tocó desde el resucitó, celular. resucitó el audio de Camila, listo. Y ya me ve también, ¿cierto? ¿Me ve o no me ve? Bueno, que me escuche, al menos. Entonces, empresa que sabe utilizar bien los recursos, cuyas Sí, áreas, o ya, sea, listo. ya, profe. Bueno, muchas gracias. Que las áreas son, mejor dicho, funcionan a las mil maravillas, qué bueno, en fin, esa es una empresa que es competitiva. ¿Por qué? Porque sabe utilizar sus recursos de una manera óptima, listo. Puede salir a competir al mercado con precios muy competitivos, con buena calidad, entonces una empresa ¿qué? Competitiva, listo. A eso se refiere la competitividad, ¿cierto? A salir, o sea, a saber, a ser productivo. Yo digo que antes de ser competitivo hay que ser productivo para poder ser competitivo. Mire que ustedes lo dijeron ahorita, que hay que saber utilizar todos los recursos. Bueno, entonces, otra cosa que les iba a decir de esto. Una empresa moderna, Valentina lo hablaba, o sea, un transportador moderno tiene que tener muy buenas competencias en el área de operación del negocio. Un buen asesor en el transporte es el que, mejor dicho, vela por ahorrarle plata a la empresa, al generador de la carga, ¿cierto? El generador de la carga se vuelve un aliado, ¿cierto? Se vuelve como un socio del que presta el servicio, muchachos, precisamente. Entonces, eso se ve también reflejado en lo que es en la parte del servicio. Si a mí un cliente viene y me dice, vea, yo necesito que por favor me mande una carga y vea, necesito que me la mande me la despache por Cartagena y necesito que vaya hasta China, ¿cierto? Entonces yo ya le voy a decir, mira, estamos en Pereira. Si estamos en Pereira, primero que todo, la ruta más viable para ir a China es Buenaventura. Puede que el flete sea más costoso desde Cartagena y todo, y yo voy a ganar más plata, pero yo le voy a crear una fidelidad a la empresa, porque le digo, venga, don Fulano, vea, usted va a despachar por Cartagena. Mire, primero que todo, ¿cuánto le vale el transporte desde aquí hasta Cartagena? Que es súper costoso, el transporte terrestre. Y encima de todo, usted va a tener que pagar el paso del canal de Panamá, que son $250 por contenedor. Y fuera de eso, entonces le va a salir mucho más costoso el transporte desde Cartagena hasta China. Entonces, lo más viable es que usted despache por Buenaventura, ¿cierto? Y el tráfico más. ¿Cierto? Lo que decía Joana ahorita, que hay gente que no sabe, o sea, hay gente que, sí, que empresas que listo, lo hacen de una manera muy olímpica y en fin, como cuando usted va al supermercado y usted compra sin medir, o sea, si usted va comprando el arroz, la panela y usted lleva su plata y ni siquiera mira precios.
eso mismo puede pasar en las empresas, ¿cierto? Algunas empresas que no miden realmente cuál es el costo de sus operaciones para poder bajar costos, precios. Entonces, vea, volviendo al tema, hay clientes que no saben mucho de eso. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno trabaja como transportista o como agente de carga internacional? Pues usted lo que hace es asesorar al señor y decirle, mire, le va a salir mucho más económico si lo trae por este lado. Bueno, que de pronto ya sean estrategias o que de pronto digan, no, es que la verdad el cliente quiere que lo despache así, bueno, en fin, todas esas cosas. Pero primero hay que saber, tener conocimiento de la situación, de las operaciones, de la logística, no solamente de fletes, cómo opera, cómo están funcionando los puertos, que hay puertos que son un poquitico más lentos. Por ejemplo, Buenaventura se está volviendo pues más lento. O sea, la verdad es que el 60% del transporte, o sea, de las cargas de importación y exportación se mueven es por Buenaventura. Aunque Cartagena ya está equiparándose un poquitico, porque el puerto de Cartagena también se convirtió en uno de los puertos más importantes de acá de Sudamérica. Entonces, como les digo, en eso se basa la competitividad, en el conocimiento del mercado para yo poder saber cómo asesoro a mi cliente como transportista o como operador de carga internacional. Listo, conocimientos. Bueno, entonces, vamos antes de seguir, les tengo aquí pues, digamos que una información o algo para complementar digamos, lo que ustedes vieron, lo que ustedes investigaron, que son los aspectos que favorecen la competitividad en el transporte multimodal. Pero antes muchachos, voy a socializar el taller para que me les quede pues más claro y no tengan pues muchas dudas en la presentación del parcial. Bueno, dice, suponga que usted tiene su propia empresa de muebles plásticos, así funciona en la práctica, muchachos. Recuerden que yo les dije a ustedes que casi nunca hago preguntas indique a qué se refiere el Incoterm, FAS, no. Bueno, entonces dice, suponga que usted tiene su propia empresa de muebles plásticos y hasta ahora tiene cautivado el mercado nacional, pero ha llegado un competidor tan fuerte que ha quebrado varias empresas en el exterior. Tiene una oportunidad de ampliar el mercado hacia el exterior, ya que si no lo hace, podría correr el riesgo de quedarse sin clientes por la situación de la nueva empresa. Hay en este momento un cliente en México que está muy interesado en sus muebles plásticos, aprovechando que tenemos un acuerdo de libre comercio con ese país, o sea, con Alianza del Pacífico. Y la condición para esta exportación es que usted debe entregar la mercancía en el muelle, en el puerto de Cartagena. En esa última parte es donde está el meollo, ¿cierto? La condición para esta exportación debe entregar la mercancía en el muelle, en el puerto de Cartagena. El Incoterm es FAS, ¿cierto? O sea, que la responsabilidad termina en el muelle, o sea, ahí al costadito del barco. De ahí en adelante tiene que hacerse cargo el señor importador, ¿cierto? En México. Señor. Que es correcto, profe. ¿Es correcto? Sí. Bueno, listo. Indique si tendría responsabilidad alguna si después de despachar la carga de Cartagena, el buque hiciera escala en Puerto Limón, Costa Rica, y se perdiera parte de la mercancía en ese puerto antes de salir para Puerto de Manzanillo, México. Si tiene alguna responsabilidad o no, e indique por qué. Pues no la tiene. O sea, el exportador no la tiene porque la responsabilidad terminó en el puerto de Cartagena, en el buque, en el costado del buque o en el muelle. Listo. Suponga que un exportador envió una carga para Colombia entregándola en el aeropuerto de París, después de que el operador logístico que asignó el importador descargara la mercancía del camión en el aeropuerto antes mencionado. El exportador procedió a efectuar el despacho de aduana para la exportación. Es un FCA, ¿cierto? Recuerden que el FCA se dan según los Incoterm 2020, se da de dos formas. La una, o el proveedor entrega en la puerta
de sus instalaciones, pero cargado en el camión. O entrega, digamos que en el puerto, no el aeropuerto, y no la descarga. Sobre el camión la deja y el importador tiene ya que contratar a alguien para descargarla. Pero eso sí, se hace cargo del despacho de aduana para la exportación. Indique en una negociación DDP, Delivery Duty Paid, quién entre el importador y el exportador tiene la mayor responsabilidad sobre los costos y riesgos que suceden desde que la carga sale de las instalaciones del exportador hasta que llega a las instalaciones del importador. Pues es el exportador, porque el exportador tiene la responsabilidad de entregarle la mercancía en las instalaciones del importador. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es el exportador? Es el que mayor, o sea, es el Incoterm, donde el exportador tiene mayor responsabilidad. Indique en una de negociaciones por quién entre el importador y el exportador tiene la mayor responsabilidad sobre los costos y riesgos en los eventos que suceden desde que la carga sale de las instalaciones del exportador hasta que llegan a las instalaciones del importador. Pues es el importador, porque nosotros como importadores tenemos que contratar un operador logístico que vaya y nos recoja la carga allá en origen, o sea, en el país del exportador, y haga todo ese procedimiento de todos los eventos logísticos. Y la última, quien entre el importador y el exportador debe hacerse cargo de contratar el flete internacional en una negociación CIP, pues es el exportador. Exportador, porque el exportador tiene que contratar el seguro y el flete. Bueno, espero que ya con esto me les quede ya pues más claro todo. Ahora sí, entonces vamos a hablar, si me están viendo, si no están viendo las diapositivas, me avisan. Entonces les voy a hablar ya para, digamos, como para redondear o para profundizar o complementar esa, digamos, ese análisis que ustedes hicieron. Vamos a hablar sobre los aspectos que favorecen la competitividad en el transporte multimodal. Bueno, los viaductos, las autopistas y las carreteras en buen estado. Miren, lo que les dije ahorita del cliente ese que no sabe y que quiere despachar desde Cartagena hasta China. Esperen un momentico, muchachos, por favor. Quiero que vean una cosita porque a mí me gusta que vayan pues como que vayan viendo las cosas como yo les voy explicando porque nos queda más fácil. Miren, alcanzan a ver, si no alcanzan a ver los mapamundi me dicen por favor, listo. Entonces, resulta, muchachos, si no están viendo el mapamundi me dicen listo. Resulta que esto es Asia, ¿cierto? Y que esto es mar Pacífico. Y como ustedes saben que el globo terráqueo es redondo, entonces da la vuelta, o sea, conecta acá con América, ¿cierto? Todo lo que estoy bordeando acá es Pacífico, ¿cierto? Entonces, todo esto es lo que se llama la famosa cuenca del Pacífico. Entonces, ahora sí, todo lo que venga desde Asia debe venirse por Buenaventura. Todo lo que salga de Colombia o de acá, de cualquier lugar del Pacífico de América, debe irse por este lugar del Pacífico. Entonces, en el caso de Colombia es de Buenaventura hasta Asia. Listo. Ahora, en el caso que yo les dije a ustedes, listo, entonces despache por Cartagena, miren, entonces sale por Cartagena y tiene que pasar el canal de Panamá. Ese canal de Panamá cobran por contenedor $250. O sea que va a encarecer más el producto. Entonces, ahí es donde yo quería pues como demostrarles qué es, cómo es el cuento. Y en una de estas clases yo les voy a decir más o menos lo de las rutas y toda la parte aérea para que nos quede pues como más, mejor contextualizado lo que hemos venido aprendiendo en este módulo. Listo. Entonces, vean. Si hay buenos viaductos, si hay autopistas, si hay carreteras en buen estado, entonces el transporte se va a llevar menos tiempo, ¿cierto?
las distancias van a ser más cortas. Entonces, como van a ser más cortas, el transporte, el flete, va a disminuir. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos nosotros, los importadores o los exportadores. Por ejemplo, es muy costoso un transporte terrestre desde Cartagena hasta Pereira o desde Pereira hasta Cartagena. Por ejemplo, un contenedor de 40 pies, que es de los grandes, puede valer 5 millones de pesos el transporte. ¿Y cómo les parece, muchachos? Que a veces es más costoso el transporte desde, o sea, interno desde Cartagena hasta el interior del país o desde el interior del país hasta Cartagena. Es más costoso ese flete que inclusive el flete internacional. Mire, estamos hablando de 5 millones de dólares, de 5 millones de pesos, que 5 millones de dólares. 5 millones de pesos podría ser más o menos unos 1.100 dólares. ¿A cómo está el dólar? Está como a 4.000, pongámosle a $1.250. 1.250. Y un transporte, digamos que desde Puerto Limón, Costa Rica, en un contenedor, puede valer 900, 1.000.000. Y ahorita que está el precio del petróleo bajó, entonces el precio del combustible, o sea que puede estar en $900. Entonces, mire que es mucho más costoso el flete terrestre que el flete internacional inclusive. Entonces, por eso es que están haciendo, pues llevan, en Colombia se están dando pues digamos que unos proyectos para mejorar la infraestructura. Hablamos de la Ruta del Sol, que es, digamos que desde el interior del país hasta la costa, ¿cierto? Tengo entendido que sí, pues han recortado algunos tramos. La Ruta al Sur, que es, digamos, para ir a Pasto, que por ahí queda ya Ipiales, que Ipiales es una frontera terrestre. El famoso túnel de la línea, precisamente todos esos proyectos que se están haciendo, que están un poquito demorados, son para cortar distancias, para mejorar, digamos que el transporte interno y así poder bajar, digamos que bajar las tarifas. Listo, entonces, son viaductos, autopistas, carretera en buen estado que permitan el menor tiempo de transporte, agilizando la entrega de la mercancía. Otra cosa es que se demora menos para entregar las mercancías. Recuerde que nosotros actualmente trabajamos también contra el tiempo. Yo alguna vez dije que el tiempo no estaba rindiendo, que lo que era el dinero y lo que es el tiempo no rinde, ¿cierto? Pues, ojo, que el desgaste de tiempo también se traduce en plata. Listo. Y por consiguiente, los costos del flete se reduzcan. Listo. Bueno, los procesos legislativos también son parte que contribuyen a la competitividad. Por ejemplo, la salida y la llegada de los medios de transporte internacional se hacen por las aduanas habilitadas por la DIAN, ¿cierto? A ver, por ejemplo, estamos hablando por allá de Punta Gallinas, por allá en la Guajira. Esos son puertos que están solamente dedicados para transporte de combustible, carbón. Me parece que petróleo también, es cierto. Pero sobre todo el carbón, ¿cierto? Las minas del Cerrejón. Listo. Por ahí usted no puede traer prendas ni nada. O sea, tiene que hacerse. Entonces, mire que son procesos legislativos. Utilice las cosas como le dice a usted la regulación aduanera. Listo. Los vehículos pueden ser revisados por las autoridades aduaneras, ¿cierto? Este documento se los dejo subiditos en la plataforma. Grave, listo. El medio de transporte, barco, avión, camión, tren, debe tener permiso de la aduana para circular en zona aduanera, listo. O sea, que un barco cualquiera así de alegría no puede arrimar aquí al puerto de Buenaventura, al puerto de Cartagena, sin un permiso de la DIAN. Los vehículos de transporte deben tener los documentos de las cargas que están transportando. Ojo, cuando estamos hablando de transporte terrestre,
Entonces, despachan una mercancía que llegó digamos, que se nacionalizó o que viene como OTM, como operación de transporte multimodal, o que viene como DTA, que es declaración de tránsito aduanero. Cuando sale de la aduana o de territorio aduanero nacional, recuerden que territorio aduanero nacional son los aeropuertos, los puertos y los terminales terrestres internacionales. Cuando salen y montan la carga ahí, al conductor se le debe entregar documentos como fotocopias del manifiesto de carga, documentos de embarque. Acuérdense, los documentos de embarque aéreos son guía aérea, marítimos BL o terrestre es carta de porte. Los anteriores documentos son entregados por el transportista en la fecha de llegada o de salida del medio de transporte. Ojo, este transportista es el transportista internacional. Llámese la naviera para los barcos, llámese la aerolínea para avión, ¿cierto? O llámese la compañía terrestre. Vamos a ver si de pronto alguien escribió. No, estamos todos ahí. Listo. Esos documentos los entrega ¿quién? El transportista internacional. El transportador o el porteador, o muchas veces el transportador es el mismo porteador, o el porteador también puede ser un intermediario, o sea, quien transporta la carga a su nombre. Un agente de carga internacional, listo. Entonces, debe notificar al importador la llegada de las mercancías, listo. Yo trabajé con la naviera Hamburg Sud, muchachos, yo le hago tan buena fama, tan buena propaganda a Hamburg Sud. En estos días me di cuenta que se estaban fusionando. Hamburg Sud es una de las mejores navieras, es alemana. Listo. Entonces, Hamburg Sud, yo traje voy a traer unos contenedores con Hamburg Sud. Entonces, esa naviera en las oficinas me están informando que las mercancías llegaron, ¿cierto? O si es el agente de carga internacional, también me debe informar. Sí, su mercancía llegó, llegó la carga, no en digamos que en este argot popular no habla mucho de la mercancía, sino la carga. Ve, le llegó la carga. Llegó la carga anoche a las 21 horas, bueno, en fin, toda esa información. Otra que es la competencia en los servicios logísticos. Bueno, cuando yo trabajaba en agente de carga internacional, mi jefe siempre decía, somos los mismos 10 o 20 operadores logísticos, empresas, que se ofrece lo mismo, ¿cierto? Ofrecemos lo mismo. ¿Qué es la diferencia? Valor agregado. ¿Qué vamos a hacer por ello, cierto? Entonces, primero, la ruta, ¿cierto? Las rutas son definidas por los medios de transporte. Bueno, entonces es que tenemos que Lufthansa, una aerolínea de Alemania, tiene las rutas para llegar a Colombia. Entonces tiene rutas. Primero llega a Francia, ¿cierto? Sale digamos que sale de Hamburgo, o que sale pongámosle que sale de Múnich. Y luego hace escala ¿en dónde? Hace escala en París. De París sale y hace escala ¿cierto? Ahí descarga su mercancía en Miami. Listo. Y de ahí lo que hacen es empezar a sacar todas esas mercancías, digamos que a desconsolidar esas mercancías y a mirar cuáles vienen para cada uno de estos países y a organizar los vuelos. Entonces la ruta de Lufthansa es París, Miami y luego ya Miami, Bogotá, ¿cierto? Las rutas de Hapag-Lloyd. Entonces, Hapag-Lloyd, desde
China o desde Asia. La ruta de ellos son Asia, Manzanillo. Luego desde Manzanillo hasta Panamá y desde Panamá hasta Buenaventura. Esas son rutas, ¿cierto? Los tiempos de salida. Bueno, entonces los tiempos de salida. Las aerolíneas, listo. Martinair, aerolínea Martinair, tenemos tiempos de salida los lunes, miércoles y viernes. Listo. Otras dirán martes y jueves. Otras dirán no solamente salimos los domingos. Listo. El tiempo de tránsito. Bueno, entonces, ¿cuánto se demora un barco con la naviera Hamburg Süd desde Keelung, Taiwán, que es Asia también, hasta Buenaventura? Pues que se demora 24 días. ¿Y cuánto se demora Hapag-Lloyd? Se demora 30 días. Listo, tiempo de tránsito. Entonces, mire, todo eso hace parte de la competencia. Tiempo de tránsito de una carga aérea que sale desde China. Listo. Entonces, vea, primero como la ruta es China-Los Ángeles, luego Los Ángeles atraviesa todo Estados Unidos hasta Miami y de allá consolida, ¿cierto? El tiempo de tránsito pueden ser 6, 7 días o 5 días. Las comunicaciones también, ¿cierto? Ojo, una buena comunicación de mi oficina como transportista o como agente de carga internacional, de mi oficina en el exterior cuando me despacha una mercancía o de esta oficina en Colombia cuando se despacha una mercancía para yo informar que las mercancías salieron, ¿sí? Una buena comunicación para el cliente, ¿cierto? Estarle diciendo todos los eventos, todo lo que vaya pasando, toda la ruta que vaya corriendo digamos que el transporte de la mercancía o de la carga que ellos hayan contratado como para una exportación o para una importación. La facilidad de la obtención de los documentos. Esta sí es la buena, muchachos. Cuando las cargas llegan, miren que en la otra diapositiva de arriba decía que los documentos los entrega el transportista, ¿cierto? Entonces, cuando las cargas llegan, para yo poder nacionalizar, tengo que esperar a que la naviera o la aerolínea me entregue a mí el manifiesto de transporte y el documento de transporte para yo poder nacionalizar. A veces hay navieras que son un poquitico complicaditas, se demoran 1 o 2 días para entregar, entonces uno pues como corriendo, diciéndole a la gente de carga, a la gente de aduanas, por favor, esté pendiente, o a la gente de carga, vea, por favor, necesitamos los documentos, ¿sí? Otra, la agilidad, mire, vea, si la facilidad de la obtención de los documentos, mire, si se demora 2, 3 días, entonces hay un problema serio. Si estamos hablando de puertos, se va demorando y eso va comiendo bodegajes en el puerto. Y cada día que pase por un contenedor, como mínimo le van a cobrar por ahí $20, $30 por cada día de estar ahí. Yo cuando les hable del transporte marítimo les voy a hablar más o menos de los gastos en puerto, para que sepan pues de qué se está ahorrando el transporte multimodal. Otra es la agilidad de la operación en puertos, ¿cierto? Bueno, el problema que tenemos aquí en puertos es que, vuelvo y les digo, hay demasiadas operaciones, entonces hay que esperar el turno. Por ejemplo, cuando se va a exportar, son hasta cuadras a veces de mulas esperando fuera del contenedor, del puerto, esperando entrar para poder pues entrar el contenedor que va a ser exportado. Lo mismo sucede cuando yo voy a retirar un contenedor del puerto, que también hay que esperar el turno y son cantidades alarmantes de mulas para poder salir, listo, de ahí del puerto. Entonces, por ejemplo, aquí esa demora nos hace perder competitividad, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque se va a demorar, por ejemplo, como les digo, el tiempo, la pérdida de tiempo se traduce en dinero. ¿Listo? Bueno. El recurso humano, lo que decía Joan ahorita, debe contarse con personal que tenga la capacidad y la experiencia para realizar las labores de servicio al cliente.
¿cierto? Coordinación de los embarques. ¿Cómo vamos a coordinar este embarque de una manera óptima que el cliente no vaya a perder? Bueno, es que necesitamos coordinar un embarque de un señor que va a traer 20 contenedores desde Qingdao, China. Entonces está trayendo, si yo, por ejemplo, no llamo a mi oficina allá en Qingdao para decirles que van a entregar unos contenedores y estar pendiente de eso, ¿cierto? Y estarle informando al cliente, comunicaciones. Si no estoy pendiente de eso, puedo perder la salida de esos contenedores. Puedo perder a mi cliente y mi cliente puede perder a su vez el cliente porque se demoró, ¿cierto? Recuerden que aquí trabajamos todo contra el tiempo, contra entrega a veces, entonces todo lo tenemos bien organizadito. Entonces a veces no pueden fallar digamos que los procesos, porque entonces se pierde algo en la cadena de aprovisionamiento. Seguimiento a la trazabilidad de los embarques, listo, entregaron fulano, le entregaron ya los 20 contenedores en Qingdao, listo. Dice el proveedor que está en proceso de aduana de exportación. Don fulano ya salió de exportación allá en Qingdao, entonces ya están entregando los contenedores a nuestra oficina, ¿cierto? A nuestra oficina, para entregárselos ya al transportista, listo. Si yo soy agente de carga internacional, o si yo soy naviero, entonces ya nos lo entregaron, la mercancía ya va a salir mañana está programada para salir a las 10 de la mañana, bueno, en fin, toda esa información. El manejo de las unidades de carga, listo. Si es carga peligrosa, cómo manejar digamos, esa mercancía. Si de pronto vemos que los palets que están entregando no están en buenas condiciones, entonces venga, don fulano, esa mercancía si se traslada así, se le puede dañar, bueno, en fin. Los aeropuertos, los puertos tienen servicio de repaletizaje, listo. Emisión de documentos correctamente, ¿cierto? Si a mí me están diciendo que una mercancía tiene que venir a Bogotá, y si yo me equivoco y la coloco a Cali, entonces mire, todas esas cosas. Emisión de documentos correctamente. Cuando yo estaba trabajando en una de esas empresas, recuerden que yo no digo porque todo esto queda pues como grabado. Hubo un problema, pero serio, serio. Miren, la coordinación de embarques es, si a mí, por ejemplo, una empresa me dice, tengo unos contenedores para que me despache, bueno, dejémoslo para aéreo, tengo unos palets con mercancía para que me despache desde Bogotá para un cliente en el exterior, ¿cierto? Entonces digamos que para un cliente en Canadá, pero el cliente en Canadá es el que va a pagar el flete. Mire, si ve, los incoternos persiguen por todas partes, listo, es el que va a pagar el flete. Entonces, como yo sé que el señor en destino es el que va a pagar, yo necesito saber si es verdad que él va a pagar. Llamo a mi oficina en el exterior y le digo, mire, hay 20 palets para un cliente allá en Canadá, estos son los datos, dice que el flete es al cobro, listo. Mi oficina se encarga de llamar allá el cliente. El cliente entonces le va a decir, mire, hay un proveedor allá en Colombia que va a entregar 20 palets, listo, tienen esta mercancía, tienen, bueno, peso neto, peso bruto, listo. Ya el señor dice, sí, esos yo los pedí, yo hice la orden de compra, listo. Entonces ya me dicen, proceda con el embarque, ¿cierto? Entonces yo ya llamo al señor, al cliente y le digo, listo, ¿dónde me va a entregar? Listo, ¿cuándo me va a entregar? Yo ya empiezo pues a coordinar el despacho de esa mercancía. Puede suceder que el señor en Canadá diga, el cliente en Canadá diga, yo no he pedido eso. Entonces yo ya le digo al cliente, por favor, mire a ver qué fue lo que pasó, porque el señor dice que no lo ha pedido, entonces no lo va a recibir, yo no le puedo despachar esa mercancía. Mire, todas esas cosas suceden, pues, bueno. ¿Cómo se debe emisión de documentos correctamente? Mire lo que pasó en una de las empresas donde yo trabajaba. Había un cliente
que traía por Buenaventura y traía por Barranquilla, porque ellos tenían una planta en Barranquilla y ellos, ¿cierto? O traían por Buenaventura o por Barranquilla. Y un día nosotros no recibimos ningún aviso ni nada, cuando menos pensó, en el puerto nos dijeron, mira que llegó un contenedor, pues, o sea, para este cliente, en fin, mercancía, descripción de la mercancía, esto, bueno. Llamamos al cliente, le dijimos, le llegó un contenedor en estas condiciones. El cliente dijo, ese contenedor yo no lo pedí para Barranquilla, yo lo pedí para Buenaventura. Entonces, ¿cuál fue el error? El error fue en origen, nuestra oficina en origen, que no nos llamaron a preguntar. Pues despacharon la mercancía, listo. ¿Qué dijo el cliente? Dijo, como el transporte desde Barranquilla hasta Manizales, era un cliente de Manizales, es más costoso que desde Buenaventura hasta Manizales, entonces yo voy a cobrar la diferencia. O sea, que a ustedes no les va a pagar hasta que esa diferencia no quede cuadrada, ¿cierto? Entonces, mire, ¿quién salió perdiendo? La oficina en origen. Entonces, por eso cortó el BL, el Bill of Lading lo cortó para Barranquilla. Ahora, buena coordinación. ¿Cuál es la coordinación? Debieron haber llamado, ¿cierto? Pregúntele al cliente si está de acuerdo. Bueno, pues la derecha era haber llamado antes de despachar, ¿cierto? Y de hacer la reserva. Listo. Infraestructura portuaria. Bueno, nosotros hablamos un poquitico de que hay mucha lentitud en los puertos y todo, pero la verdad sí se ha visto, pues, a mí me parece que sí se ha visto adelanto, sí se ha visto, pues, el progreso en nuestros puertos, ¿cierto? Porque antes eran, pues, como un poquitico, habían muchas falencias. Ahorita sí, ahora es porque hay demasiada operación. Agilidad en los tiempos de operación en puerto. Bueno, pues no hay mucha agilidad por lo que yo les dije a ustedes ahorita, que son las filas de mulas ahí esperando ingresar, llámese para llevar mercancías, para entrar mercancías para exportar o para entrar a recoger mercancías que se han importado, que se han nacionalizado. Optimización de los gastos portuarios. Aquí se ve reflejado lo que es la parte del transporte multimodal. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer una operación de transporte multimodal, no voy a nacionalizar en el puerto ni en el aeropuerto. Bueno, aquí optimización de los gastos portuarios, sí. Llega mi mercancía, llega mi contenedor y digamos que al otro día o a los 2 días está saliendo mi contenedor de ahí, ¿cierto? No se nacionalizó. Lo traje ¿para qué? Para el interior del país. Lo mismo sucede pues con el aeropuerto, ¿cierto? Mercancías que llegan ahí no se trasladan a zona aduanera, sino que salen del aeropuerto directamente para mis instalaciones. Entonces, estamos, digamos que ahorrando unos buenos pesos por la estadía de esa mercancía, o sea, no estamos ahorrando la estadía y por ende no estamos ahorrando unos pesos. Está el sistema informático aduanero, listo, eso hace parte de la infraestructura. Hay un problema muy serio aquí con el sistema de la DIAN, muchas veces se cae. Entonces, como a veces se caen, entonces se demoran los procesos. Entonces, digamos que en Colombia tenemos este problema, que no hay tanta agilidad en los procesos de operación en puertos. Si vamos a hablar de una nacionalización, que no sea transporte multimodal, yéndonos muy bien, sacamos una nacionalización entre 7 y 10 días. O sea que ya vamos comiendo plata en bodegajes. Los bodegajes es
que la mercancía llega y los puertos tienen 3 días libres, ¿cierto? No cobran bodega en los 3 primeros días. En el cuarto y en el quinto día empiezan a cobrar una tarifa por contenedor y por día. A partir del sexto al 10º día, otra tarifa que sube un poquitico más. Y del 11º día en adelante, otra tarifa por día. Entonces, mire toda la plática que se va perdiendo ahí. Eso hace parte del costo de la mercancía, entonces por eso es que a veces nuestros productos, los precios de nuestros productos no son tan competitivos. Bueno, y el sistema informático aduanero, entonces, que a veces tampoco nos ayuda porque a veces vive caído, ¿cierto? A veces es casi la mayoría de las veces. Bueno, la infraestructura aeroportuaria, lo mismo, agilidad en los procesos aduaneros, reducción en los costos de almacenamiento, porque es que cuando las mercancías llegan al aeropuerto, yo les dije alguna vez a ustedes, no se nacionaliza, las trasladan a las bodegas de la aerolínea y ahí las despachan para una zona aduanera. Aquí en Pereira está Almaviva, listo. Ese traslado a esa zona aduanera, desde un día le van a cobrar, o sea, desde un día hasta un mes le van a cobrar una tarifa. Entonces, mire, si vamos a trabajar un transporte multimodal, entonces no me van a trasladar mi mercancía a la zona aduanera. Sale derecho del aeropuerto hasta mis instalaciones, ¿cierto? Y agilidad en el sistema informático aduanero. Listo. Lo mismo. A veces mantiene caídita la página de la DIAN, entonces para hacer que está caída la página, entonces no hemos podido hacer la declaración de importación. Entonces hay que esperar a que la aduana dé permiso de hacer el documento de manera manual. Entonces muchas cositas pues que, que impiden que seamos competitivos. Bueno, hasta acá va claro, mis muchachos. Sí, profe. Bueno, las palabras más Todo palabras. claro, Señor, dime, Joan. todo claro, profe. Todo claro. Camila. Profe. Sí, Bueno, profe, ¿me escucha? sí, claro, te escuchamos. Bueno, Bueno, entonces vamos, de aquí ya no quedan dudas, no queda pues así. Esta parte de hoy no entra en el parcial, ¿cierto? Sería injusto pues, porque esto hay que leerlo y mirar. Bueno, vamos a hablar primero de lo que les dejé para dentro de 8 días. profe, qué pena Señora, una pregunta. ¿El parcial cómo lo vas a hacer? el parcial va a ser un examen, no mentira, es un taller. Ya lo tengo aquí en la plataforma. Un taller así como el que hicimos. Más duro todavía, mentira, no, normalito. Normalito, así más o menos. Ah, bueno, sí. Espéreme un minutico, Camila. Ah, bueno. Bueno, Profe. aquí ya vamos a hablar, ya vamos adentrándonos un poquitico en lo que es la parte de transporte multimodal. Les voy a mostrar pues documentos de transporte. Vamos a ir pues haciendo, vamos ya a tener como más dinamismo en esto. Lo que pasa es que para poder hablar de transporte multimodal hay que hablar de lo que hemos venido hablando, porque eso hace parte de la competitividad. Y hay que hablar de documentos de transporte, listo. Y hay que hablar de modos de transporte de una manera más profunda. Bueno, aquí les dejé un videíto, aquí les dejé un foro de dudas y aquí les dejé el documento de transporte multimodal para leer y les dejé las instrucciones. Entonces en las instrucciones
Bueno, esta actividad vale el valor del 10% del 30, de la nota del 30%. Hay que leer el documento, ver el video, leer y escuchar el documento y el video, tomar apuntes sobre los temas. Adicionalmente, investiguemos más, ¿cierto? Leer el link anexo, el transporte multimodal como la otra forma de transporte, también tomar apuntes y todo esto, todo lo que me van a investigar lo vamos a socializar en clase. Listo. Identifique, ahora sí, identifique cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene el transporte aéreo internacional en Colombia frente a la competitividad mundial. Presentarlo a más tardar en mayo 12, ¿cierto? ¿A dónde? Al email. Listo. Muchachos, con esto hay mucha tela para cortar. Vean videos, mejor dicho, con esto se entretiene uno mucho porque es muy agradable. Cojan uno o varios países que sean competitivos en el transporte aéreo internacional y hagan la comparación. Me hacen pues como un trabajito, me lo pasan por email, listo. Un trabajito pues no tan extenso, de 100 hojas tampoco, ¿cierto? Pero tampoco pues de una hoja, de 2 hojas, ¿no? Un trabajito más o menos, entre 3 y 5 hojitas. Bueno, pónganle imágenes. 5, ¿Ah? ¿Cómo? 5 hojas. Pónganle imágenes, es que ahí se le van, en imágenes se le van, sí, muchas cositas. Bueno, Profe, una pregunta. dime, Profe, ¿soy yo o no está sirviendo DIN? ¿por qué? A mí no me deja ingresar Odín. Ah, no sé. Pero Qué entonces, raro. háblate con alguien de registro a ver cómo te Sí, pueden. me va a tocar porque a mí no me deja. Bueno, chicos, bueno, entonces hasta aquí, digamos que llegamos pues lo del tema y lo de dentro de 8 días. Muchachos, el taller ya se lo subí a la plataforma. Listo. Entonces, tienen en este momento para que lo empiecen a desarrollar y pues si llegan las 8:30, pues yo les doy más tiempito. Yo les doy más tiempito porque igual, ¿sí? Igual es de pensar, muchachos. Es de pensar. Si quieren, empecemos entonces de una vez. Y Mari, estoy profe, aquí para que me vayan haciendo enviar preguntas. ya. ¿Cómo, chica? Se lo debemos enviar ya. No, ojo a lo que te dije. Pues en realidad es media horita lo que hay. Entonces, empiecen a trabajarlo. Si lo desarrollan en media horita, muy rico. Si no, yo les doy más tiempito. Ah, bueno, ¿Listo? bueno. Bueno, vale, pues necesito que analicen, que piensen, ¿cierto? Que, que lean una, dos y tres veces, como lo dijo Joan. Listo. Bueno, mucha suerte. Aquí estoy entonces. Presente, muchachos. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, ¿nos desconectamos o quedamos acá? no, hagamos de cuenta que esta es el aula de clase y yo estoy aquí hasta las 8 Ah, y... bueno. Sí. Vamos a trabajar en eso, ¿cierto? Estoy aquí hasta las 8:30, que es cuando termina la clase. Y ya, si no alcanzan a terminar, entonces ya miramos a ver cómo me entregan el parcial. Listo. Bueno, empecemos a trabajar.
Bueno, estás en lo cierto, pero no es porque no se venden acá, sino pues, o sea, te la valgo, pero para que te quede más claro, es porque las mercancías se tienen que despachar de nuevo, o sea que eso no se va a quedar acá, pero estás bien, listo. Bueno, un abracito, Dios te bendiga. Chicos, ¿cómo vamos con el parcial? Chicos, Bien, profe. bueno, todavía no lo han terminado, ¿cierto? No, pues yo me tengo que, yo les dije que no. No, profe, aún no. No, muy lento, no mentira, muchachos. Yo sé que requiere su buen tiempo. Entonces, vea, vamos ya, entonces, digamos que terminamos la clase, pero ustedes se quedan trabajando haciendo pues el tallercito. Yo sé que está un poquitico carnudito, entonces por eso los entiendo y la verdad el tiempo que nos quedó fue muy poquito pues para hacer el parcial.